bajan del avión porque no pueden llevar discapacitados en el vuelo. Pese a la denuncia del subgerente general de Peruvian Airlines, Alfonso Núñez, descartó cualquier acto de discriminación de parte de la aerolínea contra un grupo de personas sordomudas esta mañana en el aeropuerto Jorge Chávez. Por el contrario, sostuvo que solo se cumplió con su manual general de operaciones, documento interno que fue aprobado por la Dirección General de Transporte Aéreo del Ministerio de Transportes y Comunicación. En el manual está claramente establecido que nosotros podemos llevar a un máximo de 4 sordomudos solos sin acompañante. Si va un punto, tiene que ir con un acompañante. Solamente hemos cumplido lo que dice la disposición, explicó. En ese sentido precisó que toda línea aérea se rige por lo aprobado en su respectivo manual, además de normas generales del sector. Es la hora 6:36. ¿Y qué pasó con la agencia de viajes? ¿No les informó? Sobre este problema, principalmente se debió a un error de la agencia de viajes, donde los pasajeros compraron sus boletos aéreos, única en el Callao, la cual sí estaba enterada del tema. Lo que pasa es que la agencia no les informó adecuadamente. Lo cierto es que 4 personas que no pudieron viajar a Quito por la mañana con otros 3 compañeros lo harán en el vuelo que sale a las 5:20, o que ya salió a las 5:20 de la tarde. Es la hora 6:37, 6 de la tarde con 37 minutos. Y hace unos instantes, Peruvian Airlines difundió un comunicado en donde justamente aclaró que la aerolínea solo intervino al momento del abordaje de los pasajeros a fin de hacer cumplir con las medidas de seguridad que nos impone la autoridad. Estas medidas fueron explicadas a los pasajeros por nuestro supervisor del aeropuerto, razón por la cual solo se embarcaron 3 pasajeros sin acompañante. Los demás no pudieron hacerlo por carecer de este. Increíble, ¿qué pasa con el trato a las personas con discapacidad? La abogada invidente Sonia Povis considera que no existe ninguna disposición para descender de ningún transporte aéreo, terrestre ni marítimo a personas con discapacidad. Precisó que la Asociación Pro Derechos Humanos es la entidad que tiene que hacer las precisiones del caso en la medida que exista una denuncia de parte de las personas con discapacidad. Escuchémosla. No hay ninguna restricción porque existan varias personas con discapacidad, no existe. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también la misma Ley General de Personas con Discapacidad. Lo que podríamos hacer en todo caso es, mira, había un caso parecido, pero a nivel local también, que había con una persona con discapacidad física que no le dejaba subir a un bus. Podemos dejar 2 de 15 personas con discapacidad. Y yo te digo porque yo he dejado con 20 personas con discapacidad visual en un avión, no hay ningún problema. Hay que sacar desde ya por todos lados, por la discapacidad, por todos lados. Por eso inclusive se podría llegar a una acción de amparo, si es que no se llega a arreglar este asunto. Tendría que agotarse también había en Indecopi también, y si no, ya tendría que ir a una acción de amparo. Porque también como consumidor se le está perjudicando el derecho al consumidor. Por eso, la legislación ampara por todos lados. La Constitución también, tú sabes la Constitución. La ley de tránsito. Es la hora 6:39 y la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad, CONADIS, debe hacer las explicaciones del caso. No es posible que las personas sordas, invidentes, sufran este bochorno al momento de viajar a su destino. Tenemos un contacto con funcionarios de CONADIS. Bien, a esta hora... Buenas noches. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, señor Wilfredo Guzmán. Sí, mire, yo quisiera precisar que durante todo el día, CONADIS, apenas tomamos conocimiento, constituimos 2 abogados de la institución al aeropuerto para ubicar a las 11 personas sordas que quedaron varadas, y debo expresar mi total rechazo a la actitud de Peruvian Airlines, pero además indicarles que gracias a la gestión de CONADIS, no fue por voluntad de la empresa, se logró que a las 5:30 de la tarde tomaran su vuelo estas 11 personas. Un detalle más que debo precisar. En el grupo de las 14 personas que tenían que viajar, tenía un intérprete de lenguaje de señas, de tal manera que queda desvirtuado ese tema de que no había un acompañante adecuado. Por otro lado, como ya se ha dicho, en el Perú existe un tratado internacional que se ha ratificado, norma supranacional, que en su artículo 5 expresa la no discriminación contra las personas con discapacidad. En su artículo 18 y siguientes habla sobre el derecho
a poder trasladarse libremente en el territorio nacional o internacional. Y por último, debo expresar también que el artículo 323 del Código Penal establece el delito o tipifica el delito de discriminación contra las personas con discapacidad. Nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes, ya las hemos empezado a hacer. El día de mañana vamos a evaluar este asunto, pero lo que sí me preocupa es que una agencia pretenda tener una directiva interna en la que se discrimine que no pueden ir más de 4, 3, 5 personas con discapacidad, cuando viola normas, viola leyes, incurre en un delito de discriminación, y lo cual no puede, por supuesto, hacerlo nadie en el país. Y yo creo que esto es una llamada de atención para que todas las empresas, primero, deberían haber puesto en conocimiento a las personas con discapacidad. Nadie conoce sus disposiciones internas, y si así fuera, nosotros hubiéramos iniciado las acciones correspondientes para que no exista este tipo de maltrato, de discriminación y de violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así es. Señor Guzmán, sin embargo, pues, el subgerente general de la aerolínea, el señor Alfonso Núñez, ha descartado cualquier acto de discriminación, pero después de todo lo que hemos visto y después de todo lo que hemos escuchado, es evidente que sí hubo acto de discriminación de parte de la aerolínea. Como le vuelvo a reiterar, si se ha tomado la postura de que vuelvan al viaje, no ha sido porque la aerolínea lo quiso. El CONADIS, esto debe quedar muy claro, y mañana estamos mandando un comunicado a todos los medios de comunicación del país. Fue el CONADIS que tuvo que gestionar durante todo el día. Debo también agradecer que la empresa privada incluso se hizo cargo de darles los alimentos a estas personas que descuidó la empresa, y por otro lado que ya había coordinado con el presidente regional del Callao para que nos brindaran instalaciones deportivas donde hubieran tenido que pernoctar. Es decir, el Estado ha funcionado en todos sus niveles, pero la empresa no puede dar ese tipo de explicaciones, y nosotros las precisaremos el día de mañana. Señor Roberto Guzmán, realmente indigna estas actitudes de empresas que quieren hacer prevalecer sus articulados internos para poder hacer este tipo de actitudes. No hay un solo sentido de lo que se está actuando, simplemente son como pachichín pegados a la letra. Es decir, esto dice la ley y yo la voy a cumplir. Además, interpretan a su gusto. Esto hay que caerles con todo. La ciudadanía tiene el derecho a protestar a través de todas las formas habidas y por haber, a protestar en rechazo de este movimiento que evidentemente es discriminatorio hacia personas que no tienen todos sus sentidos en regla, por decirle, ¿no? Esta es una actitud muy discriminatoria, muy mañosa, si se quiere, de esta empresa, así como hay otras que también en otras oportunidades han discriminado por el vestido, por el ropaje. Usted tiene toda la razón. Como le reitero, nosotros vamos a tomar todas las iniciativas que nos corresponden en el ámbito de la protección de los derechos de la persona con discapacidad. Lo hemos hecho durante todo el día. La empresa tuvo que admitir su error, ha enviado a estas personas a la ciudad de Iquitos, pero no tenga ninguna duda, creo que este es el momento para que este tipo de directivas internas dejen de existir, porque violan los derechos humanos, porque violan tratados internacionales que tienen un ámbito constitucional, como lo señala el artículo 32 y 55 de la Constitución Política del Perú. En todo caso, yo agradezco mucho a Radio Exitosa, que ha estado preocupado del tema, a los demás medios de comunicación, y espero que el día de mañana les entregaremos nuestro análisis de ley, nuestro análisis y sobre todo los actos que van a continuar por este tema tan realmente poco solidario, poco fraterno, inhumano, poco apegado a la ley, y que tenemos que todos juntos vencer hacia el futuro. Así es, señor Guzmán, y puede caber recalcar que este no es el primer caso de discriminación. Hace poco una aerolínea también de bandera peruana, de ese Perú, impidió a una persona en silla de ruedas abordar uno de los vuelos. Argumentaban que los pasajeros deben poder abordar la aeronave por sus propios medios, imagínense. Eso sí es imperdonable, de verdad, eso es una vergüenza realmente.
¿Qué ejemplo? Y máxime que todas las aerolíneas tienen la obligación, cuando el pasajero tiene discapacidad física, sensorial, como es el caso de hoy, de trasladar al usuario desde el counter hasta el ingreso al avión, y como ustedes pueden ver, incluso hay ahora sillas de ruedas para que las personas lleguen al avión. Las mangas se han construido también con ese propósito. Hay baños accesibles en el aeropuerto. Yo diría, ¿dónde han estado estos funcionarios con ideas tan retrógradas de pretender impedir el libre tránsito, que es un derecho constitucional de la persona con discapacidad? Así es, justamente el año pasado la misma aerolínea no permitió abordar a un funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por el hecho de ser ciego y no contar con un acompañante. Ni siquiera el congresista Michael Motecho ha sido ajeno a las prácticas discriminatorias de alguna aerolínea. Los congresistas también, mujeres que fueron desembarcadas por el ropaje que utilizaban, ropaje típico, y que no se acercaban a un estándar de pasajeros que en forma discriminatoria las empresas peruanas ponen en estos hechos tan bochornos. Pero señor Wilfredo, ¿el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tomado alguna medida? ¿Qué es lo que se va a hacer? Justamente el día de mañana nos vamos a constituir al Ministerio de Transportes para dejar esa evidencia que, según señala la empresa Peruvian Airlines, que todavía no la hemos constatado, pero mañana nos vamos a presentar para observar que, según ellos, habría directivas que corresponden también al sector transporte. Pero les vamos a mantener informados. Yo les pido, por favor, estén a la espera de nuestro comunicado. Estamos ya en todas las acciones correspondientes, y gracias a los medios de comunicación nosotros tomamos conocimiento inmediato del tema en la mañana, y como podrán apreciar, todo el día abogados de CONADIS han estado en la gran tarea de obligar a esta empresa a trasladar a las personas con discapacidad en la ciudad de Iquitos. Bien, señor Wilfredo Guzmán, le agradecemos infinitamente su participación aquí en Exitosa Noticias. Esta es la hora 6:48, hemos conversado con el señor Wilfredo Guzmán, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. A continuación le damos la bienvenida a la señora Badilla Cepeda, ella es presidente de Musas Inspiradoras de Cambio. ¿Cómo está, señora Cepeda? Gracias por atendernos. Muy bien, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarnos. Es terrible escuchar caso tras caso de discriminación. Realmente nosotros nos hemos quedado pues consternados con todo lo que está pasando con respecto a la discriminación por parte de las aerolíneas. Efectivamente, esta es una situación que viene ocurriendo ya desde hace bastante tiempo, y creo que lo que ustedes están haciendo es muy importante, esta cuestión de difundir la noticia y de difundir también las opiniones del ente rector y de personas con discapacidad que hemos vivido estas experiencias, porque la sociedad en general tiene que comprender que las personas con discapacidad somos personas, ciudadanas y ciudadanos con derechos iguales que el resto de personas. Entonces, las aerolíneas o cualquier tipo de empresa pública o privada tiene que conocer las normas que existen en nuestro país, y que no pueden pretender que sus reglamentos internos estén por encima de las normas nacionales e internacionales respecto de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que está haciendo Musas Inspiradoras de Cambio al respecto? ¿Cuál es el trabajo? Nosotros estamos acompañando el proceso de una compañera que ha vivido la misma experiencia hace muy pocas semanas con otra aerolínea que ha sufrido esta misma situación de discriminación por ser una persona usuaria de silla de ruedas. Yo misma soy una persona ciega y viajo con frecuencia por cuestiones de trabajo, y muchas veces las aerolíneas pretenden esto, imponer su reglamento interno, lo que llaman su reglamento interno, por encima de nuestros derechos. Lo importante es que las personas con discapacidad aprendamos a defender nuestros derechos, conocer las normas y exigir que se cumplan, apoyándonos, por ejemplo, en DECOFI,
es la entidad que puede respaldar, en este caso nuestras empresas privadas, nuestros derechos. Señora Madeixa Cepeda, ¿podría usted mencionarnos si ya hay algún caso que haya sido sancionado por este tipo de discriminación? Si hay alguna persona que hace tiempo, una persona con silla de ruedas que hace tiempo demandó a una aerolínea también por trato negligente en su propio traslado o en la atención también en el counter, hay aerolíneas que han sido denunciadas y sancionadas. Ahora el proceso de nuestra propia compañera de Musas Inspiradoras de Cambio está pendiente de ser denunciado porque el presidente de la empresa que cometió un acto de discriminación está dispuesto a tomar una serie de medidas correctoras, lo cual es muy importante. Creo que los empresarios tienen que comprender que las personas con discapacidad tenemos que tener un trato igualitario y que las normas internas, el trato del personal, el conocimiento del personal tiene que ser incrementado respecto de los derechos de las personas con discapacidad para que no ocurran este tipo de situaciones. Bueno, es realmente terrible, penoso poder conocer estos casos donde se tenga que discriminar a estas personas que por el hecho de no poder ver, de no poder escuchar, son tan normales, son seres humanos como cualquiera. Yo creo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que revisar, no sé cómo, tiene que haber alguna manera de poder ver estos manuales, este manual general de operaciones, este documento interno, de poder cambiarlo, porque realmente... Efectivamente, usted acaba de decir algo muy importante. Es el Ministerio de Transportes que tiene que revisar sus propias, sus propios protocolos, porque no pueden seguir, por ejemplo, dando licencia de funcionamiento a aerolíneas que no tienen las condiciones mínimas para poder trasladar a personas cualquiera que sea tenga o no tenga discapacidad, o que las aerolíneas o cualquier tipo de empresa de transporte no pueda responder adecuadamente a los requerimientos de las personas con discapacidad. El Ministerio de Transporte es el ente que actualmente necesita corregir sus protocolos, sus reglamentos, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. Señora Madeixa, prácticamente en este caso que estamos tratando, los han dejado abandonados después de haber dicho no los queremos acá, no vayan 2 o 3, y el resto ¿qué? No les dieron ni un vaso de agua, nada. Estas cosas repetitivas llaman poderosamente la atención, hablan muy mal de nuestro país, la pésima atención de las aerolíneas o de ciertas aerolíneas que están operando en nuestro medio, y con estas actitudes dejan a la libre interpretación de sus reglamentos internos a quienes hacen de agencias de enganche de pasajeros. Ustedes hacen muy bien en dar a conocer a la opinión pública, y mejor con nombres y apellidos. Estaremos nosotros atentos al seguimiento que ustedes puedan hacer. Y como siempre, nuestra emisora Exitosa Noticias, les damos la más amplia cobertura y la tribuna para que ustedes puedan expresar su sentimiento o sus reclamos. Muchísimas gracias por esa disposición, que es muy importante que la tengan todos los medios de comunicación, y nosotras estaremos con mucho gusto difundiendo los logros que vamos obteniendo respecto de cómo pueden ir avanzando las medidas que en las diferentes empresas se pueden ir corrigiendo. Es muy importante que las empresas de comunicación estén dispuestas a difundir ese tipo de situaciones que son discriminatorias, para que la población en general pueda empezar a comprender mejor que las personas con discapacidad somos personas, tenemos derechos iguales, aunque seamos personas que tenemos una diferencia específica, pero eso no nos hace sujetas que podamos tener derechos diferentes.
sucede esto con las personas discapacitadas. Le cuento personalmente, nosotros tuvimos la desgracia, ¿sí?, de perder a un ser, a un familiar nuestro, porque era una bebé que había nacido muy pequeña, los pulmones no resistía, no podía respirar. Esta bebé recién nacida tenía que ser trasladada de Pucallpa a Lima, acompañada del papá, acompañada de médicos, y la aerolínea decía que no había sitio, que no había espacio. Increíble. Y por esto, por este manual general de operaciones, por este documento interno, la bebé murió, por no ser trasladada a tiempo. Increíble. ¿A dónde pueden hacer sus denuncias? Es muy importante que la población conozca que, por ejemplo, en este tipo de casos, donde una aerolínea, que es una empresa privada, está impidiendo el acceso a libre tránsito, uno tiene que recurrir inmediatamente a Indecopi, que tiene sus oficinas en los aeropuertos, para que Indecopi acompañe a las personas a resolver esta situación inmediatamente. Si la aerolínea no cumple con el traslado, entonces se tiene la facultad de proceder a una denuncia a través de Indecopi. Muchas gracias, de verdad muchas gracias, señora Cepeda, por estos datos tan importantes. Y si usted, amigo oyente, ha sido pues maltratado por alguna aerolínea, haga su denuncia. Ahí está, la señora Marisa Cepeda nos está explicando claramente, acudir a Indecopi, ¿verdad? Exactamente, en el caso de las empresas privadas. Así es. Bueno, le agradecemos su participación aquí en Exitosa Noticias. Muchas gracias por atender. De igual manera, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con la señora Marisa Cepeda, presidente de Musas Inspiradoras de Cambio, donde también pues tuvieron a una de sus integrantes que pasó por este lamentable momento, ¿no?